Bueno, buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora nos estén viendo. Hoy tenemos un capítulo muy especial, nuestro primer capítulo, y es especial para mí sobre todo porque vamos a entrevistar a mi maestro, a Koyanin Rolando Vergara. Bienvenido, Koyanin, a nuestro Gracias. podcast. A nuestro primer episodio, lo que va a ser esto que vamos a llamar Café Marcial, compuesto por mi maestro, Sabonín Carlos Espinosa, y mi persona, Easy Shots, que hoy tenemos a Guayanín Rolando Vergara, así que el maestro de mi maestro, prácticamente. Es un momento especial, la verdad es que sí. Koyanin, bueno, tenemos que aprovechar que ya lo tenemos usted aquí y nos gustaría que nos diera un poco, un pantallazo de lo que es la historia del Hapkido en Panamá, porque ya si usted se mete ahorita mismo a internet va a encontrar un montón de gente que tiene la historia del Hapkido, la tengan bien, no la tengan bien, pero hay infinidades de historias de Hapkido. Nos gustaría centrarnos en la historia del Hapkido panameño. Así que si nos puede dar un pantallazo de ella y en qué momento de esta historia de Hapkido entra Rolando Vergara en la línea del Hapkido panameño. Es la razón por la cual todos estamos aquí hoy sentados, así que es una Así historia es. interesante. Sí, bueno, el Hapkido en Panamá, a Panamá llegó en 1976 de la mano de mi maestro Sungil Park. Mi maestro Park era un aventurero, peleó en Vietnam. Wow. Él es de Pyongyang, originario de Pyongyang. Ellos vivían en Pyongyang y con la guerra de Corea la guerra de Corea perdieron todo, Claro. quedaron acá en el sur. Él estuvo peleando en Vietnam y posteriormente se embarcó en un atunero. Él fue aventurero siempre, se embarcó en un atunero y da la casualidad que el capitán de ese atunero, Joao da Silva, le gustaban las artes marciales. Ah, vaya. Y entonces un marino le dijo, oye, aquí en la tripulación tienes un maestro de coreano de artes marciales. Yo, ¿cómo? Entonces lo llamó y comenzó a practicar Hapkido en el barco. Wow. La cosa del destino, el barco se daña y tienen que meterlo aquí en el dique seco en Balboa a reparar por un par de meses. Y estando aquí en Panamá, Joao se enamora de una panameña, Hacha. Anayan Cipino. Wow. Y cuando terminaron de reparar el barco, Joao le dice a Park, oye, ¿y por qué no nos quedamos aquí en Panamá un tiempo? Claro, él estaba enamorado. Claro, tenía una razón. Y se quedaron al punto que Park se quedó y todavía está en Panamá. Eso es 50 años después. Está en Panamá. Wow. Entonces, en el 76, cuando recién se quedó, puso una academia en San Francisco, pero duró un par de meses porque los entrenamientos eran tan fuertes que la gente no aguantaba. Entonces, él no hablaba español, Claro. hablaba muy poco inglés, pero teniendo esos antecedentes de haber sido soldado en Corea, lo que hizo fue que se mudó para las bases militares a enseñar dentro de las bases militares. Claro. Y entre el 76 y el 80 estuvo enseñando dentro de las bases militares a militares norteamericanos. En lo que hoy día son las áreas revertidas. Lo que son las áreas revertidas. Él estuvo enseñando en las bases militares norteamericanas del 76 al 80. En 1980 abre su primera escuela en Panamá, su primera academia en Panamá. Yo en ese tiempo estaba comenzando la universidad, en primer año de universidad, y yo tenía un amigo que sabía que a mí me gustaban las artes marciales porque yo practiqué karate. Y me dice un día, oye, Rolo, en Perejil hay un chino que puso una escuela. Yo, chino, aquí en Panamá. Sí, hay una escuela ahí atrás del Javier. Como yo me gradué en el Javier, yo conozco esa área. Claro. Esa misma tarde me zampé para allá. En bus me bajé donde está ahora Osana, que era la lechería. Sí. Y yo me conocí esa área perfectamente, así que me fui caminando. Y cuando voy subiendo la loma,
hay un letrero de esos de Coca-Cola, De tienda, de de tienda. barrotería. Y decía Academia de Hapkido. Hapkido, ¿eso qué es? Claro, ¿qué será? Entonces me voy acercando y abajo del letrero había un chino en cuclilla fumándose un cigarrillo. Y yo llego y, buenas, y tipo, yo estaba parado, él estaba en cuclilla y me mira, buenas, y vuelve y baja la cabeza. Y le digo, ¿usted es chino? Coreano. Y ya comenzamos mal. Entonces le digo ya, ¿usted qué es Hapkido? En ese tiempo no estaban estos aparatos que tú aquí, Claro. tú buscas todo. No. Ahorita Estamos hay hablando de mucho 1980, Así es. hace 45 años. Wow. Y yo, ¿qué es Hapkido? Y entonces me mira y me dice, arte marcial coreano, proyecciones, patadas, quiebre de articulaciones, punto de presión. Un marketing bien Sí. fuerte, ¿eh? Y yo le digo, ¿y cuándo son las clases? Dice, ahora. Wow. Era monosílabo, ¿no? Sí. Y yo, ¿a qué hora? Dice, 5:30. Eran como las 5:10. Yo, ¿puedo ver la práctica? Sí. Nos quedamos un rato en un silencio incómodo y de repente llega un carro con 5 soldados gringos Wow. y se bajan con, me acuerdo clarito que uno andaba con un chukdo, que es la espada de bambú que usamos nosotros, y empiezan a hablar con él en inglés y van entrando y yo parado afuera y nadie me dijo nada y yo me fui detrás. Ellos entraron al doyan y Cuañanín tenía una oficinita ahí adelante. Entonces yo digo, ¿puedo ver la práctica? Dice, sí. Yo llegué y me senté en el piso, no había silla ni nada, era el piso y estaba el tatami. Y empezaron los gringos a barrer el tatami. A limpiar el tatami. La vieja tradición. Sí. Y cuando eran como las 5:25, mi maestro se entra al tatami y empieza a estirarse. Y yo cuando lo vi estirarse digo, ¿esto qué es? O sea, una flexibilidad, ¿no? Y comienza la clase y empiezan a hacer los ejercicios. Y yo estaba como si estuviera viendo una película de Bruce Lee, que por cierto es mi ídolo. Yo veía eso y yo, de repente empieza a patear y yo, este man es la reencarnación de Bruce Lee. O sea, yo estaba como así, ¿eh? Se termina la clase y yo me voy detrás y le digo, ¿cuánto es la matrícula y cuánto es la mensualidad? En ese tiempo la mensualidad eran $30. Wow, estamos hablando de los 80. Los Los 80, 80, que no es- $30 era Sí. bien caro. Pero mi papá me corría todos los gustos. Entonces yo llegué a la casa, cuando llegó mi papá le dije, hey, acabo de conocer la reencarnación de Bruce Lee. Ajá. Entonces le conté, dice, mañana te matriculas. Y desde ahí tuve 23 años seguidos con él. Wow. En ese tiempo era un séptimo dan. Es alumno directo de Jihan Ye, Wow. que Jihan Ye es el principal alumno de John Soo Choi. O sea que nosotros tenemos el linaje Es el creador muy pegado, del el Hapkido. creador, y la línea nuestra es la de Jihan Ye. Pero así comenzó el Hapkido en Panamá. O sea que, según el linaje, usted viene siendo cuarta generación de Johnson Choi. Está John Soo Choi, Jihan Ye, Tercera. Park y yo. Está súper pegada al inicio de todo, ¿no? Así es. Bueno, eso es lo que da fe de que el Hapkido panameño es un Hapkido fuerte. Sí, eso como- lo hemos visto. como hemos visto en- Eso lo en hemos visto ocasiones. cuando salimos. El nivel de Hapkido que hay aquí, que es gracias a mi maestro, que por cierto era muy exigente con nosotros. Wow. Entonces, 23 años estuvo con Quayanin Park. ¿En qué momento Rolando Vergara inicia con el camino, como quien dice, de maestro? Bueno, mira, cuando yo estaba con mi maestro, yo era de los primeros, éramos 3. El primer cinturón negro que tuvo para aquí en Panamá fue Joao da Silva. Claro, Que lo trajo. el que venía con él. Sí, venía con él. Y habían 3 que veníamos juntos.
Luis Martínez, que en paz descanse, ya falleció. Él era mayor que mi maestro, inclusive. Rolando García y yo. Yo era el más joven de los tres, yo era mucho más joven que ellos. Y nosotros fuimos subiendo juntos, lo único que yo era más joven. Pero si tú vas en los 80, tú ves películas de Bruce Lee, Sí, películas claro. y tú no ves, o sea, ahora hay mucha exposición, tú ves Sí, muchas sí, no, en cosas. aquellos tiempos se conocía, el karate era lo que se conocía en Panamá, que había por todos Exactamente. lados. Taekwondo casi que no se sabía Taekwondo nada no de había. eso. En Panamá el taekwondo llegó en el 86. Nosotros comenzamos en el 80. Y las películas que se veían era de Kung Fu. Exactamente. Entonces, ponte en ese contexto. Y entonces yo veía a mi maestro que estaba súper joven. Para cuando yo comencé a practicar en el 80, tenía 34 años él. Wow, estaba joven. Y las clases las daba a él. Era un espectáculo. Sí, entonces yo veía a este tipo. Yo decía, yo jamás voy a poder ser cinturón negro. Porque ese era el único cinturón negro que yo conocía. Ese era el norte a seguir, Mi ¿no? meta era llegar a rojo. Si yo llego a rojo, wow. Y ahora soy octavo dan. Wow. Pero, o sea, mi meta era llegar a rojo porque yo no veía, o sea, lo Claro, que veía no, era no, este monstruo. Ese era algo fuera de serie, ¿no? Pero, si yo aprendí algo con mi maestro es la disciplina. Entonces, yo tuve 23 años con él ininterrumpidos. O sea, yo nunca he dejado de practicar en mi vida. Me consta. Cuando me lesiono o algo, lo normal, pero yo nunca tomo vacaciones, porque tú no tomas vacaciones de respirar. Así es. Entonces, Así es. cuando yo llegué a negro en el 86, llegamos los tres, porque Joao llegó antes, y yo, la verdad es que no me interesaba ser maestro, ni profesor, ni nada. Sí, no, Yo, no estaba yo dentro soy de- abogado, trabajo en un banco, la verdad que, Excelente. pero era mi vida, ya todos los días practicaba. Y poco a poco, al final quedé yo dando las clases con mi maestro. Yo era el asistente de mi maestro porque yo era el que estaba ahí siempre. Entonces, una cosa se fue detrás de la otra, ¿no? Entonces, al punto de que a veces los papás me reclamaban a mí cosas. Y yo, espera, si yo no soy el dueño de esto. Ah, usted no es socio. Digo, no, yo no tengo nada que ver con esto. Pero en el 2003, ya siendo quinto dan, en el 2003, Era máster ya. sí, por diversas circunstancias, un grupo de los que daban clases conmigo y mi mismo maestro me decía, 2 tigres no pueden estar en la misma cueva. Es verdad. Ya lo podía ver como un tigre oficialmente. Sí, pero a mí no me interesaba. Y un par de veces me preguntó, ¿tú por qué no pones escuela? Y digo, no estoy para poner escuela. El volumen lo dan los niños. Yo doy la clase de adultos todo el tiempo, pero Claro. yo estaba tranquilo, cómodo con él, pero bueno, por diversas circunstancias, de repente llegan un par de alumnos y me dicen, oye, Mayanín, ¿por qué no abre una academia? No voy a abrir academia, a mí no me interesa. No me interesa. Me separé de mi maestro, me puse a practicar en la casa por un tiempo. Empezaron a llegarme a la casa. De repente tenía 6 en la terraza de la casa. Una vez unos haciendo caída casi se pega con un pote aquí. Quedamos asustados. Henry Chung y Eda María empezaron a buscar local. Me llevaron a ver local y yo dándole larga y de repente me llega Henry Chung y dije, Guayanín, ya pagué la primera mensualidad, me debe $1,200. Yo te he dicho que no es que usted me estaba dando mucha vuelta. Así comenzó la academia. Wow. En la parte de los niños, porque esa era una de las excusas que yo tenía y es real, yo a esa hora estaba en el banco, la clase de los niños, me llega Richie Goldoni y dice, yo me encargo de la clase de los niños, así que esa no es una excusa. O sea, se fueron confabulando todo y al final quedamos abriendo la escuela, yo hablé con mi maestro, quedó feliz en ese momento y bueno, así arrancó la Academia Panameña de Hapkido, ¿no? En Obarrio, tengo entendido, Comenzamos ¿no? en Obarrio 2 años y después la mudé donde estamos ahora, que es en mi casa, que hicimos una academia grande que tiene, solamente en Doyán tiene 167 metros. ¿Y cómo le fue en esa experiencia de transicionar a quizás no querer tener un doyan, agarrarle el gusto y el amor a enseñar?
Bueno, el gusto y el amor a enseñar ya lo tenía. Yo estuve enseñando. Mira, de los 23 años que tuve con mi maestro, yo comencé siendo rojo. Claro. Yo era el que diría la clase porque normalmente yo era el cinturón más alto en la clase, entonces me ponía a mí a dar la clase. Así que el hecho de dar clase no era nada nuevo para mí. Lo único que yo le dije a Ali, a mi esposa, ¿tú sabes qué? Vamos a poner la academia, pero tú te encargas de Claro. todo. Yo no me voy a practicar. Tú te encargas de pagar, de cobrar y de todo. Yo sí quiero seguir gozándolo. Exacto. Claro, Y hasta el día de hoy. claro. Sabia decisión. Yo hice lo mismo. Claro, porque aprendí de él, ¿no? Yo lo vi también. Guayanín, cuando yo llego a la academia, ustedes tenían escasamente unos 4 meses de haber abierto ya la academia en donde está actualmente en Miraflores. Eso fue en el 2005 que nos Fue en el mudamos 2005, a Miraflores. Sí. correcto. En ese momento usted era quinto dan todavía, me parece. En el 2005, creo, sí, me parece. Sí, me parece que sí. Sí, yo pasé al sexto en el 2006, me parece. A mí me tocó vivir pues mucho ya de ahí para adelante de la historia del Hapkido, que conocemos pues todos nosotros, mucho, que me gustaría que muchos de los demás entendieran. Y de esa parte de la historia viene una pregunta que se me hace muy interesante, que la conozca mucha gente que no sabe de eso, es el Jindal Rion Kwan, que anterior a eso, de que se creara el Jindal Rion Kwan, usted se adhiere a la World Kido Federation y a la Hamingyok Hapkido Association. ¿Nos puede contar un poquito de eso? ¿Cómo los encontró? Bueno, aquí ¿Qué lo llevó a tomar pues ese respaldo y esas cosas? Esto es bien importante, mira. Cuando yo pasé a cinturón negro en 1986, mi maestro me entregó su diploma y el diploma de Corea. Okay. El diploma de la academia de él de Park y el diploma de la CEMAU Hapkido Central Association, que era la organización en ese momento. Por supuesto que en 1986, la verdad es que uno no tiene idea de cómo se manejan las cosas. Y él me dice, Lolo, porque no me decía Rolo, Sí, me decía Lolo. él no Lolo, habla bien el español todavía. Sí, tú, cuando tienes un rango, tú tienes que certificarlo en Corea. Claro. El rango mío tiene valor, pero yo certifico en Corea lo que yo estoy dando aquí. Así debe ser. Eso fue en el 86. En el 88 que pasé a segundo dan, me dio su diploma y el diploma de la Korea Hapkido Federation. Sí. Fue en el 86. En el 88, 88, perdón. Sí. 2 años después. Después, si tú te fijas, Sí. segundo dan, 2 años. Iban siguiendo en el 91 pasé a tercer dan. 3 años. 3 años después, claro. Con la salvedad que yo no dejaba de practicar nunca. O sea, eso tú lo puedes hacer así. Fueron ininterrumpidos. Cuando no dejas de practicar, Claro. porque la gente se pierde un año y llegan y que no, ya yo tengo 3. No, eso no funciona así. Exacto. Tienes que practicar. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que en el 91 me da el diploma de tercer dan, pero no me da el de Corea. Él ya estaba más alejado de su patria y la gente que estaba allá en Corea en las organizaciones eran rojos cuando él era negro. Entonces él no se sentía cómodo con eso. Claro. Pero yo soy de la opinión de que eso es básico y fundamental. Cuando pasé a cuarto, y vuelvo y repito, tiene que situarse en ese contexto de hace 30 años. No había no ahora. Ahora tú haces aquí y tú iniciando, buscas en claro. Google o le preguntas a la inteligencia artificial, oye, necesito una organización en Corea así, así, te lo dice, pero en ese tiempo no. Entonces, yo me puse a hacer una investigación. Doyunin Jianye, el maestro de mi maestro, en 1963 creó la Korea Kido Association. Esa organización la creó Jianye, él era el secretario general y el presidente era John Sun Choi, su maestro. O sea, los creadores de este asunto. Con el tiempo él dejó esa organización y por alguna razón que no conozco, Grandmaster In Sun So la tomó. Tomó la administración de la misma.
esa organización, la Korea Aikido Association, reconocía rangos de todos los estilos coreanos. Wow. Taekwondo, Hapkido, o sea, you name it, reconocía rangos de todos los estilos coreanos. Y Grandmaster Insuso, los hijos, los tres, Grandmaster Steve Seo, presidente de la World Kido Federation, Grandmaster Scott Seo de la Hanmin-Yok y Grandmaster Sara, que es la secretaria general de las dos organizaciones, los mandó a estudiar a Estados Unidos. Claro. Y vivieron, o sea, Se americanizaron. Sí, vivieron en Estados Unidos, se educaron. Y él tuvo la visión en ese momento, estoy hablando de 1986, de crear una organización en Estados Unidos, coreana, pero en Estados Unidos, de manera de que la gente en Estados Unidos y en América tuvieran acceso a una organización que tenía nexo directo con Corea. Entonces yo, sin necesidad de ir a Corea, que era impensable en esos tiempos, igual conseguir con mi comunicación era muy difícil por el tema del idioma. Entonces acá uno podía en inglés comunicarse y conseguir que los rangos se certificaran allá a través de la Korea Aikido Association. Entonces, claro, porque aparte una carta o enviar algún tipo de información tomaba más de un mes a Corea, muchísimo entonces, más. 2, 3 meses. Él tuvo la visión de hacer eso en ese momento. Entonces estaba la World Kido Federation, tú te afiliabas a la World Kido Federation y automáticamente estaba afiliado a la Korea Aikido Association. Sí, a la Korea Aikido a la Korea Aikido Association. Entonces yo hice mi investigación y vi eso. Entonces yo me afilié a la Korea Aikido Association, World Kido Federation, mi cuarto dan, me reconocieron. De manera de que desde el 99 yo estoy afiliado. Vale. O sea, que te buscó el respaldo para sus datos. Pero es por esa razón. Sí, porque ya no los obtenía acá directamente. Entonces, en el 2003, cuando yo abrí la academia, lo que hice fue que busqué el reconocimiento de la academia. ¿Por qué? Porque si bien yo soy alumno de mi maestro, al yo abrir una escuela, yo tengo responsabilidad con mis alumnos. Definitivamente. Y como él me enseñó, las cosas se tienen que hacer bien. Entonces los rangos tienen que estar certificados allá. Claro. Es como si tú eres arquitecto. Sí, claro. Tú no tienes una idoneidad. Sí, claro. Entonces tú puedes tener todo el título que tú quieras, pero si no tienes la idoneidad, igual yo soy abogado, yo tengo mi idoneidad y en cualquier profesión. Entonces un cinturón negro tiene que estar certificado en cualquier arte marcial por una organización seria, porque esto se ha prostituido, pero estoy hablando de hace 30 años que todavía no estaba tan dañada el asunto. Entonces, esta organización, en el 2003, Grandmaster Insuso creó la Hanmin-Yok Hapkido Association. Okay. Y de ahí se enfocaron más en Hapkido. Se enfocaron más en Hapkido y dejaron la otra, pero la organización de Grandmaster Insuso tiene una ventaja. Tú puedes, yo no soy del linaje de Grandmaster Insuso. Grandmaster Insuso es Kuk-Sul Hapkido. Kuk-Sul Hapkido, correcto. Nosotros no, nosotros somos de la línea de Jinganye. Los dos son Hapkidos muy similares, pero no son la misma línea. Pero él acepta las líneas que no sean las de él. De hecho, tú que has viajado conmigo a las organizaciones, tú ves que hay diferentes organizaciones de Hapkido en la misma organización. Entonces, esa organización respeta el currículum de uno. Entonces, es una ventaja. Y yo estoy feliz con mi currículum porque nuestro currículum viene de un linaje muy fuerte. Y yo no le he cambiado. Entonces, por esa razón, nosotros estamos en la World Kido Federation, aparte de que el respaldo que te dan es muy fuerte. Esta gente ahora lo están haciendo otras organizaciones, pero ellos desde hace 30 años tienen la actividad del Korea Trip. Sí. Nosotros yo he ido 9 veces. Sí. Tú has ido también un par de veces. Un par de veces, sí. Y es algo que no tiene precio. Lo que tú ves allá. Bien bonito. El respaldo técnico, los seminarios. Ahora tenemos el Summit en 2 semanas. Sí, casualmente en 2 semanas somos, por primera vez, yo creo que en la historia. Por primera vez se va a hacer un Summit fuera de Estados Unidos. Un Summit fuera de Estados Unidos y de Corea y va a ser Panamá. Va a ser aquí en Panamá. Qué belleza. Bueno. Entonces, eso es en relación a la World Kido Federation Hanmin-Yok Hapkido Association. En el caso de el Kwan, cuando yo abro mi propia escuela, yo tengo mi forma de pensar y mi línea
en cuanto al currículo y en la forma de enseñarlo. Mi maestro tiene su propia forma de manejarlo. Entonces mi maestro creó su Quan. Son il par, son, el Quan es Son Mu Quan. Son Mu Quan. Por su nombre, el Quan de Son. Uh-huh. Pero el Hapkido que me enseñó Par a mí, sitúate en 1980. Sí. El Hapkido que aprendió Park era Sun Mu Quan. Sun Mu. El Hapkido original de su maestro, Doyo Ninji Hanye, es el Sun Mu Quan. Doyo Ninji Hanye después, en los 80, 84, 85, hizo un giro y creó el Sin Mo Hapkido. Cambió su estilo original al Sin Mo Hapkido que lo tiene actualmente. Sí, pero lo que yo aprendí de Park es el Sun Mu Quan. Un hapkido muy físico, muy fuerte y muy técnico también. Entonces mi maestro hizo una variante, le metió acrobacias, hace muchas acrobacias. Y eso a mí, la verdad que no me atraía. Entonces yo mantuve el Sun Mu Quan, lo mantuve. Y lo que yo me he manejado siempre es con disciplina. Entonces, hablando una vez con Grandmaster In Sun So, le hablé sobre el Quan y él fue el que le puso el nombre. No, tú le debes poner disciplina Dalrion Quan. Y yo, bueno, Dalrion Quan. Y de repente me dice, no, Jin Dalrion Quan. Dice, la verdadera disciplina. El Quan de la verdadera disciplina. Entonces, el nombre se lo puso Grandmaster In Sun So. Wow, y de ahí viene el Quan, pero mira, lo que yo les enseño a ustedes, es lo que me enseñó mi maestro a mí. Yo mantengo el currículum tal y cual me lo enseñó él. Cuando nosotros hablamos de currículum, también para los que nos están viendo y no saben, estamos hablando de las técnicas que nosotros practicamos. El currículum de un estilo son el conjunto de técnicas, patadas, proyecciones, la forma de enseñarlo, los ejercicios. Todo eso es un currículum. Es como cuando tú tienes el currículum para estudiar en la universidad. Oye, ¿cuál es el currículum de la carrera de medicina? Ok, el currículum es química, Uh-huh. En el currículum de un arte marcial es el conjunto de técnicas de Hoshinsul, o sea, todo lo que compone el cuadro ese que tenemos aquí. Exacto. Ahí, que está ahí, ese es el Hoshinsul. Acá están las patadas, allá están las patadas, las caídas, la forma de hacer las clases, la estructura. Eso es el currículum. ¿Y qué tan diferente practicamos ahora a, vamos a decir, los primeros años que usted practicó? Se ha tratado de conservar este currículum, pero en su experiencia, porque yo sé que con Park usted está diciendo Master Park. Muy parecido. La diferencia es que en estos tiempos, en el tiempo de los 70, dice la canción de salsa, bueno, en estos tiempos de los 2025, los papás llegan a la clase y te dicen, ay, a mi hijo le pegaron en la cabeza y le duele la cabeza y mejor es que no le peguen en la cabeza. Claro, en aquellos tiempos no. A mi maestro le hubieran dicho eso, a mi maestro le hubieran dicho en ese tiempo y le pegan en la cabeza al papá que le está diciendo eso. Entonces ahora uno tiene que manejarse porque los tiempos han cambiado. Nosotros, si bien seguimos practicando fuerte, hacemos todo lo posible por proteger lo más posible a la persona, al niño o al practicante. A quien sea, en mi tiempo mi maestro no nos dejaba usar protectores, porque decía que en la calle tú no usabas protectores, pero es que en la calle no te dan 40 golpes al día aquí. No, pero correcto. Bueno, son la forma de manejarse. Es la forma en la que aprendió también. Lo que yo le digo al papá cuando viene que no quiere que el hijo se golpee, yo le digo, ¿su hijo sabe nadar? Me contesta que sí, ok. ¿Y cómo aprendió a nadar? No se mojó. Así digo. Entonces, ¿cómo usted va a decirle al instructor? Ay, no, yo quiero que mi hijo aprenda a nadar, pero que no se moje. O sea, tú no puedes aprender a pelear si no te golpeas. Definitivo. Entonces, sí, es muy similar, pero lo hemos modernizado en la forma de manejarnos, de enseñar a los niños ahora. Los niños ahora saben más que los niños de antes. Antes éramos más ingenuos. Sí. Ahora el niño viene con un chip diferente. Sí, es que tienen acceso a mucha más información. Antes las cosas se arreglaban. Sí. Ahora no, ahora el psicólogo no lo... O sea, y hay que manejarse. Pero hay que adaptarse. Nosotros, ninguno está
Tú no estás traumado, yo tampoco. No, a nadie le hizo daño de más. Mi hijo Rolly, cuando comenzó a practicar, lloró los primeros 6 meses y no lo saqué. Y ahí es quinto dan ahora, es un profesional, yo no lo veo traumado. Uno sabe mejor que el hijo lo que le conviene. Un niño no sabe mejor que el papá qué es lo que le conviene. Sí, correcto. Así que... Sí, hoy día uno tiene que lidiar pues con, diría yo, con padres a veces un poco sobreprotectores y ver cómo uno les hace entender a ellos que si quieres que el muchacho sea fuerte aquí, tienes que dejarlo que de vez en cuando pues le pasen algunas cositas, ¿no? Ahora Pero bien, bueno. hay una ventaja que gracias a Dios tengo yo, que hay muchos maestros que no tienen, que es que yo no dependo del hapkido. Así que yo puedo tratar de hacer las cosas como considero que son correctas y si no les gusta, se van. Ese es un tema interesante porque, como estábamos hablando tal cual del currículum, nosotros tenemos un currículum muy completo, muy exigente. Y en otras artes marciales o quizás otras escuelas, vemos a los niños o a los adultos pasando de rango muy rápido. Pero de manera realista, con nuestro currículum, como es tan completo, es tan vasto, tan amplio, es difícil que tienes que estar practicando, tienes que ser constante, pero de todas maneras nunca vas a tener un niño que te esté pasando de rango, porque no hay suficiente tiempo para que aprenda todo lo que y perfeccione. Eso es un problema en la parte comercial. Claro que Exacto. sí. Depende del enfoque que tú tengas. O sea, mi enfoque no es comercial, pero vuelvo y repito, yo entiendo a los maestros, a los profesores Que dependen que de... dependen de eso. O sea, eso yo lo entiendo perfectamente. Gracias a Dios, yo no. ¿Y qué pasa? Yo veo que hay niños, nosotros nos pasa. Sí. Hay niños que yo no considero que pueden pasar de cinta y el papá se pone bravo y se lo lleva para otra academia y de repente Sí. el tipo ya va a ser negro allá y aquí era azul. Sí, sí. Pero el hecho de que hagan la cosa mal en otro lado significa que yo la voy a hacer mal. Porque a veces uno se relaja, oye, ven, si ahí lo pasaron en rojo, yo también lo voy a pasar. No, al contrario, si lo hace mal él, tú no lo tienes por qué hacer mal. Sí, lo que pasa es que este es un tema ya de ego, por un lado. Necesidad por el que hace los ascensos porque tiene que mantenerse con eso. Ego por el lado del que va a pasar sin merecerlo. Y al final las artes marciales, como la vida, le demuestran a todo el mundo quién sabe y quién no. Simplemente con que tú vayas a una actividad de artes marciales y haya gente en tu propio rango y hagan las cosas súper bien, y tú que llegaste súper rápido a negro no las puedas hacer, pues los papás que están mirando dicen, no, este tipo no sabe dónde está parado. Y eso es algo que no lo puedes esconder porque las habilidades no se compran. Las habilidades se desarrollan, se trabajan, se cultivan. No, y es que el cinturón no es solamente técnica, es aquí Madurez. también madurez. Yo no doy cinturones negros a niños. Esa era una de las preguntas que Sí. le íbamos a hacer. Yo no doy cinturones negros a niños porque el cinturón involucra madurez y responsabilidad. Correcto. Nosotros damos cinturones negros a partir de los 16 años. Si hay, y vuelvo te digo, mira, yo tengo la academia hace 20, Wow. ¿qué? Eso fue en el 2003, 23, 22 años. Sí, Bueno, 22. en esos 22 años, solamente un niño Ha estado en ese rango. ha tenido, porque yo lo que hago es que, ok, si tú completaste el currículum y no tiene diseño, te doy pum. Sí. Es un grado que en vez de usar un Intermedio. cinturón negro, usa un cinturón rojo con negro. Y el uniforme nuestro es negro con letras blancas y rayas. Bueno, ese es a la inversa. Es blanco con rayas negras y el logo es negro. Es la inversa. Solamente uno fue Roberto, Sí. mi sobrino, que comenzó a los 4 años y entonces a los 16 se le dio el único. Todos se van demorando. La pandemia también. aguantó a varios que lo iban a poder hacer porque comenzaron niñitos, pero la pandemia aguantó eso y después ya cuando regresaron ya tenían los 16 y se le dio el negro directamente. Ya podían pasar directo, claro. Y eso yo lo pensé con mis hijos. Mis hijos, tú te acuerdas, Rolly tuvo años en rojo. Sí. Yo no había ideado el tema del PUM. Yo creo que yo entré a la academia y Rolly era rojo reciente. No, Rolly pasó 7 años en rojo. Y Rolly pasó a negro y ya yo era rojo 2 rayas. O sea, ya y estábamos ahí. eso los desmotiva a un niño, pero entonces tenemos el PUM.
Y eso de Pum no lo inventé yo, o sea, eso es de otras artes marciales, pero yo tomo lo bueno. Entonces, Claro, claro. pusimos el Pum, y hasta ahora, vuelvo y te digo, solamente Roberto Solamente Rolly uno. y Abdiel lo hubieran podido hacer, mis hijos, porque comenzaron también a los 4 años, Chiquitos. ininterrumpidamente, pero eso no es común. Entonces, solamente lo hemos usado una vez. Este año, ahora la otra semana tenemos examen, Amelie va a hacer examen, Wow. pero ya tiene los 16 Ya, años. Meli, ya pasa negro directamente. Ya va a pasar negro directamente y comenzó con su chiquita. Guayanín, a mí me gustaría que nos platicara un poquito sobre la asociación que tenemos de Hapkido, de la historia de la misma, que sabemos que había otra y por qué la abrimos. Ok. En el 86, estando con mi maestro, nosotros hicimos la Asociación Panameña de Hapkido. Yo soy socio fundador de la Asociación Panameña de Hapkido, con la idea de darle apoyo a mi maestro en la promoción del Hapkido en Panamá. Pero mi maestro, la verdad que no le da importancia a eso. Al yo tener la academia, está la parte marcial y la parte deportiva. Yo utilizo la parte deportiva como un apoyo, como un instrumento que utilizamos para agarrar a los, sobre todo a los niños y a los interesados. cadetes, a interesarlos. Pero la finalidad nuestra es hacer mejores personas a través de un arte marcial, no a través de un deporte. Es correcto. Entonces nosotros formamos artistas marciales, no deportistas. La asociación es un instrumento que sirve para, o una organización que sirve para apoyar a organizar la parte deportiva o actividades de promoción de Hapkido, para que no sea la academia como un ente privado, sino que sea una asociación que está formada por todos ustedes. Claro. Entonces, en el 2014 que creamos la Asociación de Hapkido de Panamá, porque la inicial fue la Asociación Panameña de Hapkido, pero eso está metido en un cajón que nunca lo han usado, y yo no iba a ponerme a antagonizar si no hay necesidad. Creamos la Asociación de Hapkido de Panamá y de 2014 es una asociación que es muy activa. Sí, bastante. Ahora para el Summit es la que ha estado organizando todo el Summit. Nosotros nos afiliamos a una organización deportiva internacional, que es la International Sport Hapkido Federation, creada por el maestro Manuel Rodríguez de Colombia, que si bien no ha abarcado la totalidad de lo que era nuestra expectativa, tiene su función. Entonces, para estar afiliado, uno de los requisitos lo que nos pedían era reconocimiento de Pandeportes. Nosotros tramitamos ese reconocimiento de Pandeportes, bastante difícil por la estructura de la ley de deporte aquí en Panamá. Nosotros somos un arte marcial, no un deporte, pero no hay forma, y no tienen por qué hacerlo, pero sí debían por lo menos tratar de entender la diferencia entre un arte marcial y un deporte. Pero no hay forma de que lo entiendan. Tuvimos desde el 2011, desde el 2000, sí. En el 2014. 10 o 11 que empezamos con el 2014. Es que en todo caso yo pienso que debería usarse una figura, bueno, si se hicieran las cosas como son, como el de Corea, que el Ministerio de Cultura de Corea es el que da la parte marcial, sí, pero, y el de deportes la parte deporte. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros estamos reconocidos por Pandeportes, seguimos las directrices para las elecciones y demás, y no hay ningún problema. Nosotros trabajamos con la asociación como un ente que nos apoya en la parte de la organización deportiva. Okay. Es a través de la asociación y también nos apoya en la parte de organización de eventos. Claro. Qué bueno que nos ponga claro esa pregunta, porque... No tiene ninguna injerencia en la parte marcial la asociación. Exacto. Guayanín, y con esta proliferación que tenemos de academias y maestros, que no se conoce la procedencia,
incluso artes con nombres un poco exóticos, basados en otro, mucho más viejo. Yo tengo entendido que tenemos una fundación creada por varios maestros, sino que de los primeros que hubo en Panamá, uno de los más de mayor trayectoria en Panamá. Si nos conversa un poco de ella. Ok, mira, hay un problema que no es de Panamá, es a nivel mundial, que es la proliferación de falsos maestros con rangos inflados, pero el problema es que eso no está regulado en ninguna parte del mundo. O sea, tú no puedes evitar que alguien diga que es quinto dan, puputuntuntum, y te abre una academia de tutuntuntuntan y engaña a la gente, porque la gente no sabe de esto. Pero ya cuando se meten con nuestro arte marcial, llega un tipo y crea una organización de la escuela de Hapkido Furunku. ¿Y de dónde salió? Aquí en Panamá es más fácil de detectar. ¿Por qué? Porque somos chiquitos. Porque somos pocos. Somos pocos. Por ejemplo, el Hapkido. ¿Quién trajo el Hapkido a Panamá? Son el Parc. ¿Y quiénes son los que saben Hapkido? Los alumnos del Parc. Correcto. Entonces, de repente empezaron a proliferar un par de escuelas ahí de gente que nosotros sabíamos que no habían practicado Hapkido. Y tú no vas a aprender ni un arte marcial porque vas a un curso en Miami y en 3 meses se viniste certificado. Eso no funciona así. No. Pero bueno, la gente, una vida en esto. La gente lo hace. Y desde el 2011 nos reunimos un grupo de maestros, el maestro Barro Barragán de Taekwondo, que fue el fundador de Taekwondo en Panamá. En el 86 trajo él el Taekwondo a Panamá. El maestro Diógenes Robol de Tansudó, que es alumno directo del creador del que trajo el Tansudó a Panamá. Y mi persona, que soy alumno directo de PAR, que fue el que trajo el Hapkido a Panamá. Y empezamos a conversar, oye, estamos viendo que está pasando esto, ¿por qué no hacemos una asociación de artes marciales coreanas? Y por el mismo problema que te dije antes, que la ley del deporte es tan rígida que te encasilla. Cuando quisimos hacer la asociación 2011, llegábamos al Ministerio de Gobierno y Justicia en ese tiempo y donde veían taekwondo, eso es patada, eso es deporte. No, es el arte marcial. No, esa gente tiran patadas, eso vayan para allá para Pandeporte. Y llegamos a Pandeporte y ¿qué competencia? Pero espérate, no es competencia. Esto es para autorregularnos. Bueno, del 2011 estuvimos peleando hasta el 2014, por allá. Hasta que nos dimos cuenta de esa era como chocar contra un muro y rebotabas. Entonces nos reunimos un par de abogados. ¿Y qué figura podemos usar que no sea asociación? Fundación. Entonces la fundación es un ente privado. Claro. Entonces pensamos hacer la Fundación Panameña de Artes Marciales Coreanas. Y aún así fue un parto. Al final, eso fue en el 2011 hasta el 2021. Después de pandemia, tratamos de meter los papeles, al registro público los papeles, va para atrás. Rolando Mirones, alumno mío, era ministro de Gobierno y Justicia. Hicimos una cita con el director del registro público para yo explicarle que era el arte marcial, que no era deporte. Me enseñó una resolución, dice, yo puedo hacer todo eso, sí, pero la ley me lo tiene que venir una autorización de todos modos de Pandeporte. Pero ¿por qué tiene que venir de Pandeporte si esto no es un deporte, es un arte marcial? Puede tener forma deportiva, pero ya nosotros tenemos una asociación para eso. Tanto el taekwondo como el tansudó, como el hapkido tenían una asociación reconocida por Pandeporte. Esto era la fundación. No hubo manera. La cuestión es que voy a Pandeportes y tengo la suerte de que May Vanegas, cinturón negro en judo, era asesor de Pandeportes. Asesor legal. Y yo me siento como May Vanegas y le digo, me está pasando esto y esto y esto. Rolando, tienes toda la razón.
yo te entiendo porque es el arte marcial. El judo también tiene forma deportiva, pero es un arte marcial. Yo voy a hablar con el director de Pandeporte. Y me llevó de la mano donde el director de Pandeporte en ese momento. Y después de 2 horas de discusión, el tipo jamás entendió. Lo único que dijo fue porque yo insistía tanto y le dice a Mike, oye Mike, ¿eso que él quiere? Sí, señor director. Lo firmo. Dice, sí, señor director, esto es otra cosa. Bueno, pues, yo no entiendo. Todo el mundo quiere estar reconocido por Pandeporte y ustedes no, pero bueno, no importa. Y me hizo la nota y la firmó el director y la llevamos al registro y así nos pudimos inscribir como Fundación Panameña de Artes Marciales Coreanas. Porque no entienden la diferencia entre deporte y arte marcial. Lo ven, tira patada deporte. No. Pero bueno, entonces, ¿qué es la fundación? La fundación, lo que queremos es autorregularnos. Nosotros no podemos evitar que Juan Pérez abra una academia de Hapkido sin saber Hapkido. Definitivo. Pero lo que sí puedo hacer es tener una fundación que tiene un registro de todos los idóneos que están en organizaciones serias y que nosotros lo reconocemos. Claro. Yo no puedo evitar que lo abran, pero lo que sí puede decir, ok, aquí está el logo de la fundación. ¿Quiénes están ahí? El doctor Baro Barragán de Taekwondo, el licenciado Diógenes Robol de Tansudo, Rolando Vergara de Hapkido. Oye, ve, estas son gente que tienen todos los años del mundo y son gente seria. Me voy para allá. El que se quiere ir para donde Juan Pérez, que enseña una cuestión, ya eso es problema de él, pero nosotros estamos diciendo, ok, estas son las que la gente que están está dando fe registrada, de que son personas y está reales. registrada en Corea con rango debidamente certificado y demás. Esa es la función de la fundación y por supuesto promover las artes marciales coreanas, ¿no? Wow, y que sería maravilloso que pudiéramos hacer más grande ese asunto de la fundación. Porque en verdad, no porque uno tenga academia y sienta que son una competencia, porque yo al igual que usted no vivo del Hapkido. Y para mí, el que ponga una academia o no es una competencia. Yo hago esto porque me gusta. Y si lo hago es para enseñar. Y eso lo aprendí de usted. Y si lo voy a enseñar, lo voy a enseñar bien. Sino más que todo, como para salvaguardar a ese papá primerizo que nunca practicó y que tiene la esperanza de que su hijo practique, que no lo agarren, como decimos en buen panameño, mal parado y abusen de él. Y no solo al papá, al estudiante, porque al final del día te llevas a un niño a practicar en una academia que quién sabe qué, y ahora se lesionó el niño y entonces el papá agarra miedo. No solamente es el dinero, acabas de tocar un tema muy importante, las lesiones. Hay lesiones que no echan para atrás, o sea, hay lesiones que si no las sabes llevar, no sabes acondicionar el cuerpo antes de, vas a traer consecuencias a largo plazo, muy largo plazo. Ojalá y se pudiera impulsar mucho más, ojalá en Panamá entendieran más de eso y así como alguna vez le tocó hacer a los médicos, a los abogados, a los ingenieros, a los arquitectos, tener un ente que los regule, nosotros pudiéramos lograr tener uno en la parte de las artes marciales que se están viendo muy, muy afectadas. Maestro, ya estamos casi que terminando con esta entrevista. A mí me gustaría, pues ya en la parte abierta de la entrevista, que usted nos dijera pues un poquito más de lo que usted espera para este año, lo que viene, qué tenemos, cosas para el Hapkido panameño por parte del Jin Dal Rion Kwan que usted sabe que vienen y que vamos a tener. Bueno, mira, nosotros en Jin Dal Rion Kwan nos mantenemos activos todo el año. Tú te has dado cuenta que nosotros nos mantenemos activos todo el año y es la única forma de mantener a la gente en el carril. Bueno, este año la actividad más importante que tenemos en 2 semanas, que tenemos el Summit, que es un encuentro de maestros de la World Kido Federation, esta vez a nivel latinoamericano. Vienen maestros de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Puerto Rico, o sea, de Estados Unidos vienen varios. Y viene el Grandmaster Steve, que es el presidente de la organización. Es la primera vez que se va a hacer fuera de Corea y de Estados Unidos. Para el otro año tenemos, comenzando el año, 31 de enero, tenemos el campeonato de Bochinsul aquí en Chiriquí. En David, en Boquete, en Chiriquí. Tenemos el Corea Trip el otro año, nuestra cita anual, bianual en Corea. Bianual.
y las actividades que siempre hacemos, es importante mantener el nivel, yo se lo digo a ustedes, no me importa lo que hacen los demás. El nivel técnico. Han empezado a surgir escuelas de hapkido de currículum corto, le llamo yo, y no es que el que sabe más técnica sabe más que el otro, sino que hay que madurar. Sí. Entonces, yo tengo en Hoshinsul solamente, para poder pasar enero tienes que hacer 263 técnicas de Hoshinsul. Más su variación. Y hay currículum de 75 técnicas, otros de 96 técnicas, que es un cinturón negro igual que tenemos nosotros. Pero la diferencia está en que aquí demora 6 años en tenerlo, vas madurando, vas perfeccionando, y allá en 2 años ya tú eres negro. Y 6 años si estás permanentemente Sí. practicando, si no puedes transformarse Y la en toda una vida. gente piensa nada más en función de la cinta. Sí. Y el que entra a un arte marcial pensando en cinta no va a durar, porque el arte marcial es una disciplina que es para la vida, no es para pasar de cinta. Sí, sí. La cinta es algo, son metas a corto plazo que te pones para ir estimulando, pero en realidad la cinta es para amarrarse el pantalón, para agarrárselo. Así que la cinta es lo de menos. Entonces la gente tiene que cambiar esa mentalidad. Ahí llegan la gente y a ti también te tiene que llegar aquí. Sí. ¿Qué tiempo demoro en llegar a cinturón negro? Mira, a mi maestro tú le decías, ¿cuándo hago examen? No haces Y eso examen. significaba demorarte por lo menos 6 meses más en el examen, porque te decía, todavía no, yo soy el que digo, pero aunque tuviera listo, te demoraba 6 meses más. Sí, eso, sí, claro que Porque se ve, claro que se ve. esa es la esencia de estos maestros tradicionales. Pero ahora, si tú no le das la cinta, se lo da el de la escuela de al lado. Y entonces se te va el alumno que te representa un ingreso mensual. Y ahí es donde ya, tú sabes, Sí. hay que ponerse en los zapatos de ese que depende. Pero, De ese que depende, pero al claro final, que sí. al final, estás dañando tu producto. Sí se desmejora la calidad del mismo, ¿no? Entonces, es balance, ¿no? Nosotros acá apenas vamos para 10 años, bueno, acabamos de cumplir 10 años, pronto lo estaremos celebrando en Chiriquí. Y en ese corto tiempo que tenemos, bueno, a mí me ha tocado ya ver papás que me dicen, ¿por qué mi hijo no pasa? No, porque no está preparado. Con el tiempo me doy cuenta que se fue a practicar taekwondo, se fue a practicar otra cosa. Bueno, está bien, si ustedes se sienten felices así, no hay Cada ningún uno problema. es libre. Gracias a Dios nosotros no vivimos de eso y podemos darnos el lujo de mantener un currículum y una exigencia técnica alta. Pero bueno, lastimosamente no todo el mundo lo puede hacer y se entiende, pues se entienden las razones. Maestro, muchas gracias. Yo de verdad que estoy súper contento, no solo de que la primera entrevista para el podcast sea usted, que es mi maestro y a quien yo he seguido desde ya hace 20 años, sino porque hemos tocado temas reales y muy importantes del día a día en las artes marciales de Panamá. Así que le agradezco mucho su sinceridad y el tiempo que nos dedicó. No sé si quiere. Temas que incluso yo creo que muchos que practican Hapkido, ya sea incluso en su academia o en nuestra academia, les gustaría conocer y ahora van a tener esta pequeña joya y esta oportunidad de poderlo escuchar a usted y aprender un poco más de lo que nosotros tenemos aquí. Así que creo que esta era como que la entrevista más importante y más valiosa que vamos a poder tener. Próximamente, como ya mencionamos, vamos a tener nuestro Summit en Panamá, así que vamos a poder compartir con muchos más maestros, pero el más importante, Koyanin Rolando Vergara. Así que gracias infinitas por regalarnos su tiempo de poder entrevistarnos. No, gracias a ustedes. Es importante hacer docencia porque la gente a veces se deja llevar por lo que ve solamente y no sabe lo que hay detrás. No sabe que detrás de una cinta bien ganada hay mucho esfuerzo. Sí. Y lo que ellos ven es como un juego de fútbol. Tú ves los 90 minutos, pero no viste los años que tienen esos que están ahí jugando de entrenar. Es exactamente lo mismo con las artes marciales. Pero lo principal de las artes marciales es que es la vida de uno. Te sirven para la vida. Uno prepara a las personas para la vida. Hace mejores personas. Nosotros hacemos mejores personas. Entonces eso es lo principal. No es que subir de rango, no. Es mejorarte uno cada día. Así que gracias. Te felicito por el
la innovación esta y yo sé que te va a ir bien. Gracias, maestro. Bueno, señores, nos vemos en el próximo podcast. Estén pendientes y estaremos subiendo Las próximas entrevistas. actualizaciones del Summit también. Que pueden encontrarlo en cualquier parte de la pantalla o acá abajo. Así que nos vemos en la próxima. Saludos.